Muy bien, amigos y amigas. Entonces tenían que nacer unas ideas de libertad, fue donde nos quedamos en el segmento anterior. Ya tenemos las grandes ciudades, tenemos el banco, tenemos mucho dinero, fruto de los grandes descubrimientos, fruto de todo eso, y tenemos una revolución que pone la fábrica. Ahora se necesita el dinero, se necesita el movimiento de ese dinero, pero se necesita una teoría para dar seguridad. En el capitalismo la seguridad es importante y el respeto de los derechos es importante. Yo soy de lo que entiendo, y hay muchos que lo entienden, que capitalismo no hay capitalismo real si no hay garantía de derechos. Porque el capitalista va a tener miedo de invertir. ¿Quién va a venir a invertir y hacer una planta generadora de electricidad donde va a gastar $1.000 millones de dólares, por poner un ejemplo? No sé si me fui lejos, si me quedé corto. Y va a gastar $1.000 millones de dólares en un lugar que no haya garantía y que no hayan leyes claras. Entonces ese es un elemento importante, la garantía. La Revolución Francesa, todos los movimientos que se fueron dando, pero vinieron ideas, las ideas de la separación de los poderes. Recuerden a Rousseau, recuerden a Montesquieu, todas esas ideas. Pero entonces inició a construirse una idea política que fue el liberalismo económico, el liberalismo político, que decía no, es que todos nacemos libres y somos libres. Y hay y ahí es que empieza a hablarse. Ya eso de la iglesia se hablaba, pero bueno, ya en este orden de la edad moderna y luego la edad contemporánea, es que inicia a hablarse del derecho natural. Y entonces aparece un señor llamado Adam Smith, señor director. Adam Smith se le conoce como el padre del capitalismo. Él inicia a crear una teoría, y en esa teoría de Adam Smith, entonces él habla de muchos elementos. Uno de ellos es la mano invisible, es decir, que está la mano invisible del que tiene dinero, del que tiene el capital, y que él va a crear bienestar aunque él no lo quiera, porque va a crear empleos, porque va a poner productos terminados que van a ir a la mano de las personas. Y entonces él decía, el Estado no puede entrar ni puede intervenir. Miren, señores, a veces cuando hay algunos abusos, cuando un sistema anterior se sobrepasa, el sistema nuevo que viene, muchas de las cosas que hace es que quiere negar todo lo anterior. Negarlo todo es problemático. Pero el responsable fue el sistema anterior, que se excedió, que abusó. A veces niega hasta lo mismo que crea. Recuerden una de las cosas que dijo Karl Marx. Estoy hablando de Karl Marx, no tiene que ver nada con el capitalismo. Una de las cosas que dice Karl Marx es que la religión es el opio de los pueblos. Opio es una droga, es decir, que la religión es una droga para los pueblos, decía Karl Marx. Él decía eso por los abusos de la iglesia. Cuando digo la iglesia, no importa que sea protestante o que sea católica. O que sea el Islam en el Oriente. El abuso de la religión en algunos momentos. ¿Qué abuso de los derechos humanos? ¿Qué abuso de esto? Entonces, Adam Smith plantea una teoría ahora donde él dice, mírame, empieza a configurar lo que es ese capitalismo. Y tiene parte del capitalismo que conocemos hoy, los orígenes de ese capitalismo. Y ya empieza a convertirlo en una teoría. Y entonces esa teoría de Adam Smith trae muchos elementos que hasta el día de hoy nosotros lo tenemos y lo conservamos. La división del trabajo, el concepto de valor y el valor de cambio, la importancia de la libre competencia, el valor de la libertad económica, la eficiencia del libre mercado. Y ese era uno de los elementos más importantes de Adam Smith, que el mercado tenía una libertad para operar. Pero profesor, ¿dónde usted quiere llegar? Porque ¿y en qué nos beneficia eso a nosotros los dominicanos? Nosotros somos una sociedad supuestamente, perdónenme por decir supuestamente capitalista. Entonces,
Pero ese capitalismo de Adam Smith le faltaba algo, porque ese no es el capitalismo que hoy ha llevado a algunas naciones del mundo a ser prósperas y a darle un buen nivel de vida a sus ciudadanos. No, no es ese capitalismo. Entonces, luego de Adam Smith, viene un elemento interesantísimo que fue propuesto, que fue el fruto de las ideas de un hombre y que, bueno, no solo la idea de un hombre, sino una crisis económica o varias crisis políticas y económicas llevaron a Keynes, señor director, a plantear una idea. Si alguno no, ese no es Tolentino Díaz, porque alguien me dijo que se parece a él. No, al parecer se parecían. Keynes, él dice, espérate, la idea de Adam Smith está bien y vamos a sustentar lo importante, pero falta algo. Producto de la Segunda y Primera Guerra Mundial, producto de la Gran Depresión del 1929, el capitalismo estaba devorando a la sociedad y a la persona. Y la gente estaba matando entre ellos. Señores, era literalmente. Dije, no, el Estado tiene que intervenir. El Estado tiene que intervenir. Imagínense ustedes, vamos a ponerle un típico ejemplo, que yo tengo una empresa de telecomunicaciones y que yo lanzo 3 satélites y yo empiezo a invertir, viene otra persona más con dinero y dicen, pero mira, la telecomunicación es un buen negocio, déjame yo también invertir en telecomunicaciones. No, espérate, ya yo tengo el satélite allá arriba. Tú lo que puedes ser un prestador mío. Y yo te voy a vender a ti, tú le vendes a los otros y eso, pero ya tú no puedes hacer eso. Ustedes saben que eso no se puede hacer. O le voy a poner otro ejemplo, lo que lo conocimos. Ustedes sabían que antes del 95 era difícil para una persona normal, común y corriente agarrar una computadora y ponerse a trabajar con ella. Porque no la iba a comprender, no la iba a entender. No había un lenguaje que permitiera a mí conversar con la computadora. Literalmente conversar. Hasta que vino Bill Gates y puso en la mano Windows 95. Después de Windows 95, cualquiera puede tomar una computadora en la mano. Hoy en día puede tomar una computadora en la mano. Recuérdense ustedes lo que vivíamos antes del 95, lo que trabajamos con la computadora antes del 95, cuando usted tenía que trabajar con el MS2, por ejemplo. Eso hoy lo usan solamente los programadores. Pero Bill Gates le puso la computadora en la mano a todo el mundo. Sin embargo, Bill Gates fue demandado. ¿Saben por qué? El mismo ejemplo que le puse a las telecomunicaciones. Monopolio. Usted no puede tener todo el control de una actividad económica en su mano, porque entonces usted va a ser el único y usted va a acabar con todo lo demás y más nadie va a poder invertir. Entonces, el Estado tiene que entrar. El Estado regula. Y Keynes decía, no, el Estado tiene que regular. El Estado tiene también que garantizar ciertos niveles de bienestar para las personas, para los contribuyentes, porque el Estado lo que hace es regular eso. Y recuérdense que los países europeos se van institucionalizando, la corrupción va cada vez haciéndose más pequeña. Yo no estoy diciendo que es cero, pero se va haciendo más pequeña y entonces tiene que el Estado intervenir. Sin embargo, luego viene otro señor, Milton Friedman, y dice, no, espérate. Sí, ok, hemos visto que se ha alcanzado niveles de bienestar. La Europa que ya tenemos hoy, el bienestar, sí, pero espérate. El Estado no puede ser tan grande, el Estado tiene que ser más pequeño. Porque el Estado se va a tragar todo. Los empleos no tienen que aportarlo el Estado. Los empleos tienen que aportarlo el sector privado. Por poner un ejemplo. El sector privado puede ser el administrador de tal renglón, de tal rubro, de tal rubro, de tal rubro. Entonces el Estado puede hacer eso. El sector privado. Y el Estado tiene cada vez que hacer su mano más pequeña. Cada vez la mano del sector privado
del sector estatal, del Estado, tiene que ser más pequeña. Y la del sector privado más grande. Entonces, volvimos nuevamente el mundo a lo que se llamó el neoliberalismo. Y se volvió nuevamente a las ideas de Adam Smith. Y uno de los grandes y un estado en el que ustedes pudieron ver eso fue el Reino Unido, pero no con cualquier persona. Yo sé que el señor director y los que tienen mi edad recuerdan esta expresión, la dama de hierro, con Margaret Thatcher. Y entonces Margaret Thatcher fue esa gran mujer que convirtió a ese Reino Unido que tenemos hoy. Pero eran países en los que ya la garantía de derechos se había fortalecido. Sin embargo, algunos países, muchos grandes economías, no lo supieron trabajar, sino que ese sector privado dejaron de regularlo. ¿Y saben lo que pasó? La burbuja del 2008, que nos trajo a una crisis al mundo, la crisis hipotecaria más grande que hayamos vivido. Y entonces, nuevamente tuvo que resucitarse a Keynes y decir, espérate, calma, el Estado tiene que intervenir. Sí, el Estado tiene que intervenir. Entonces, el Estado, hemos estado llegando a momentos en donde sí, el Estado tiene que intervenir. Sin embargo, los países europeos han podido manejar bien eso, porque han bajado la corrupción, los niveles de la corrupción, uno más que otro. Hay un país europeo por ahí que el rey de ese país anda corriendo. Y tiene 2 reyes el país. ¿Sabían ustedes que España tiene 2 reyes? Uno anda corriendo y el otro está en su silla. Por corrupción. Sin embargo, otros países de Europa, sí, pero perdón, aún así España tiene muy buenos niveles de vida comparado con América Latina. En España los otros días había una discusión tan grande. ¿Ustedes saben por qué? Por mascarilla. Porque en la pandemia hicieron una corrupción grandísima con la mascarilla. Y ahí hay un problema entre los dos. Bueno, nos metieron a nosotros en medio. E hicieron un reportaje, la isla de la corrupción. No porque nosotros fuéramos corruptos, sino porque los corruptos españoles venían aquí a disfrutar de su dinero y a este paraíso fiscal. Yo no estoy diciendo que aquí no seamos corruptos. Lo que estoy diciendo era que tal vez esa sería la intención, pero como quiera le hicieron daño al país y ahí hay un daño al turismo y a todo eso, porque nadie va a querer venir a una isla así, porque entonces la garantía de derecho, si me pasa algo, si esto, si aquello, elementos como eso. Entonces el país, como debió de hacerlo, presentó su rechazo y no, porque no fue el Estado español que lo hizo, fue un partido de España. Entonces tuvo que retirar el anuncio. Pero el punto es que los países europeos supieron manejar estos elementos. Y el capitalismo, independientemente de que ustedes puedan ver elementos, que no sé, que se le va el control, la mayoría de los países europeos han sabido manejarlo y le han dado estabilidad y bienestar a su población. Cuando en América Latina quieren venir a traer esa doctrina y decir tenemos que hacer el Estado más pequeño, hay que tener cuidado. Tú no puedes hacer un Estado pequeño con un sector privado que tú no lo puedes controlar. En Europa el Estado tiene leyes. No es el gobierno que controla, no, es el Estado. Y son las leyes que están ahí escritas y se cumplen y se respetan. Tú no puedes venir a un país caribeño y decir yo voy a soltarle todo el sector privado. Y un sector privado que como es natural, porque si yo, Hipólito Catedral Díaz, pongo un supermercado ahora, lo que yo voy a querer es ganancia para mí. Yo no voy a querer pagar impuestos. A mí es el Estado que me va a obligar a pagar impuestos. Yo no voy a querer pagarle lo mejor a mis empleados. Es el Estado que tiene que obligarme a eso.
Sí, obligarme, porque la ley es una obligación, una ley que está escrita, no es obligarme sino que lo que yo no hago, entonces yo estoy, como por ejemplo, a mí me obligan a no cruzar un semáforo en rojo. Lo mejor fuera yo seguir y no detenerme e irme desde Pedro Brán, venir hasta Boca Chica sin pararme. 120 kilómetros por hora. ¿Tú sabes lo bonito que sería eso? Pero el Estado me obliga a pararme en los semáforos, me obliga a tener una velocidad, me obliga a controlarla en ciertos lugares. Asimismo, el Estado obliga. Estoy poniendo la palabra obliga, no estoy poniendo el gobierno, estoy poniendo el Estado, porque el gobierno no puede obligar a nadie, es el Estado el que obliga. El gobierno es el poder ejecutivo, es el Estado. El Estado. Las leyes no las hace el poder ejecutivo, las hace el poder legislativo. Las leyes no las dirime. Hasta dónde se excedió, hasta dónde no se excedió el poder ejecutivo, es el poder judicial. Entonces es una suma de 3 poderes. En síntesis, en Latinoamérica, y vamos a venir más adelante en la próxima entrega, que vamos a seguir con el mismo tema. En América Latina no se puede hablar de Estado pequeño mientras no se garantice derecho. Para usted tener un verdadero sistema capitalista, tiene que haber garantía de derecho y tiene lo que va a generar un Estado de derecho. Sin esos dos elementos, no es un verdadero capitalismo el que hemos construido ahora. Sería el de Adam Smith, que volvería bueno. Entonces, el capitalismo que le ha dado bienestar a Europa es ese. Ahora, vamos a ver, en la próxima entrega que vamos a tener, vamos a ver qué pasa con el capitalismo hoy. ¿El Estados Unidos de Donald Trump es capitalista? Sí, claro que es capitalista. Pero, ¿y el de Joe Biden era capitalista? Sí, claro que era capitalista. Pero ¿y entonces? ¿Y los aranceles? ¿Cómo explicamos los aranceles de Donald Trump? Eso es lo que vamos a ver en el próximo programa. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, que no me quiten la visa. Pero voy a tratar de la mejor manera. ¿Cómo lo hacemos? Y vamos a irnos a unos comerciales y volvemos con qué pasó en República Dominicana con el tema de garantía de derechos y el sistema capitalista que vivimos. Este miércoles y todos los miércoles tenemos una cita en la historia como fue, de 6 a 7 de la noche, con el profesor Hipólito Catedral Díaz. Boca Chica, la mejor playa del país. Transmite desde la zona costera más bella de la República Dominicana, desde el corazón de Boca Chica, como Anoche Radio y Televisión.com, como Anoche Radio y Televisión.com.